Título: El eco de las sombras. En el pintoresco y pequeño pueblo costero de Marina del Mar, el silencio del crepúsculo era roto solo por el susurro de las olas y el canto lejano de las gaviotas. Elena Torres, después de años de ausencia, regresaba a la mansión familiar, Rosa Marina. Su regreso estaba cargado de una mezcla de nostalgia y resolución, ya que la herencia de su padre, don Ernesto Torres, ahora le pertenecía. La mansión, una sombra de su antiguo esplendor, se alzaba imponente y desmoronada. Antes de entrar, Elena se detuvo frente a la puerta cerrada, sabiendo que la llave de la entrada principal se encontraba escondida en un lugar especial. Recordó cómo, de niña, había visto a su padre esconderla bajo una roca grande cerca del jardín delantero. Se agachó y levantó varias piedras, dejando que sus manos se cubrieran de polvo y tierra. Finalmente, encontró la llave oxidada y fría al tacto. Con un suspiro profundo y una mezcla de alivio y aprensión, se dirigió de nuevo hacia la puerta principal. Al cruzar el umbral, el aire estancado y el polvo eran testigos del abandono. Este lugar había sido un hogar lleno de recuerdos felices, pero también guardaba secretos no revelados y, según los rumores del pueblo, estaba habitado por un espectro que solo aparecía en momentos de gran agitación emocional. Elena se dirigió al despacho, su antiguo lugar de encuentro familiar. Mientras exploraba la sala, una sensación extraña recorrió su espalda. Fue entonces cuando vio un candelabro en el centro de la habitación, cubierto de polvo, pero intacto. De repente, una ráfaga de viento frío barrió la habitación y, sin explicación alguna, el candelabro se encendió solo, con llamas brillantes iluminando la oscura estancia. Elena, sorprendida, se acercó cautelosamente. Cuando la luz de las velas titiló contra una de las paredes, reveló un leve contorno de una puerta que no había visto antes. Intrigada, tocó el borde de la pared y escuchó un clic, seguido por el lento chirrido de una puerta secreta abriéndose ante ella. Al otro lado de la puerta, descubrió una pequeña sala llena de antiguos muebles cubiertos con sábanas y una vieja biblioteca. Al buscar entre los estantes, encontró una carta oculta en un compartimento secreto de un viejo escritorio. La carta, con una caligrafía antigua y elegante, contenía un mensaje críptico: la verdad está enterrada en las sombras del pasado. Intrigada y decidida, comenzó a investigar más a fondo. Justo en ese momento, un fuerte estruendo proveniente del piso superior interrumpió su búsqueda. Mientras subía las escaleras, las luces comenzaron a parpadear y una ráfaga de viento helado recorrió la mansión, como si algo o alguien estuviera allí con ella. En ese instante, vio una figura espectral, una mujer con un vestido blanco, que desapareció tan rápido como había aparecido. Al regresar al despacho, Elena descubrió que el silencio había tomado una forma macabra, su propio cuerpo yacía en el suelo, con la carta aún en la mano. Parecía que el espíritu de la mansión no la había dejado irse. El pequeño pueblo de Marina del Mar estaba a punto de enfrentar una pesadilla. La noticia del asesinato de Elena se extendió rápidamente. La detective Ana Morales, conocida por su intuición aguda y su meticulosa atención al detalle, fue llamada para investigar el caso. Ana llegó a la mansión al amanecer, observando el caos de la escena del crimen, el cuerpo de Elena en el despacho, con la carta como única pista visible. Ana comenzó su investigación revisando el despacho. Los documentos esparcidos contenían pistas sobre transacciones financieras sospechosas, una fotografía rota de Elena con una familia desconocida, y una lista de nombres que indicaban conexiones con antiguos residentes del pueblo. La carta críptica era el enigma central. Ana sabía que debía desentrañar su significado para comprender la verdad oculta tras el asesinato. La investigación llevó a Ana a interrogar a los principales sospechosos. Carlos Ramírez, el exnovio celoso de Elena, estaba visiblemente angustiado. Aunque su coartada parecía sólida, Ana encontró una nota en su bolsillo que hacía referencia a una reunión con Elena para resolver viejos asuntos. La tinta de la nota coincidía con la de la carta,
sugiriendo una conexión siniestra. Laura Fernández, la amiga cercana de Elena, mostró un comportamiento errático. Aunque su tristeza parecía genuina, sus respuestas eran evasivas. Laura había visitado la mansión en varias ocasiones antes del asesinato, lo que la hizo un objetivo primordial para la investigación. Don Ernesto Torres, el actual propietario de la mansión, estaba distante y calculador. Su actitud fría y sus problemas financieros recientes levantaron sospechas. Aunque parecía que sus motivos eran financieros, su relación con Elena y la mansión lo situaban en una luz sospechosa. Cada sospechoso tenía una razón para estar en el centro de la investigación, pero aún faltaban piezas cruciales para resolver el rompecabezas. Ana profundizó en la historia de la mansión Rosa Marina y descubrió un rastro de eventos oscuros. Los registros antiguos revelaban desapariciones de residentes anteriores, problemas financieros y rumores de una maldición que había afectado a la propiedad durante años. Elena había estado investigando el pasado de la mansión, buscando conexiones entre transacciones fraudulentas y antiguos propietarios vinculados a actividades ilícitas. Entre los documentos esparcidos, Ana encontró pruebas de fraude y corrupción, lo que sugería que la mansión había sido utilizada como un centro para actividades ilegales. La carta críptica parecía señalar que la verdad estaba enterrada bajo la superficie de estos eventos oscuros. La investigación de Ana reveló una red de secretos y mentiras que se entrelazaban con el pasado de la mansión. Una noche, mientras Ana revisaba los archivos en el despacho, sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, vio la misma figura espectral que Elena había visto antes de morir. El espíritu flotaba silenciosamente, señalando un punto específico en el suelo del despacho. Ana, a pesar del miedo, siguió la indicación del fantasma y descubrió un compartimento secreto en el suelo. Dentro, halló un diario que pertenecía a Elena, lleno de notas sobre sus investigaciones y menciones de Laura y don Ernesto. El diario revelaba que Elena había estado acercándose a una verdad inquietante, conectando a Laura con un oscuro pacto familiar. Ana también descubrió que Laura Fernández tenía un acceso privilegiado a documentos importantes relacionados con la herencia de la mansión. Laura había estado en una disputa legal con Elena, lo que la ponía en el centro del conflicto. Aunque Laura parecía angustiada, su comportamiento era inquietante. Las pruebas mostraban que Laura tenía motivos financieros para mantener el control de la mansión, pero Ana descubrió que Laura estaba tratando de proteger algo más que su posición financiera. Las investigaciones llevaron a Ana a descubrir que don Ernesto estaba vinculado a un esquema de desvío de fondos de la herencia. Aunque sus motivos parecían principalmente financieros, su relación con el pasado oscuro de la mansión lo convirtió en un sospechoso principal. Ana organizó una reunión en la mansión con todos los sospechosos presentes. La tensión era palpable mientras Ana revelaba las pruebas acumuladas. Confrontó a Laura con los documentos fraudulentos y el diario de Elena. Laura, visiblemente afectada, finalmente confesó su culpabilidad. Explicó que había matado a Elena para proteger un secreto oscuro, un pacto hecho por su familia con una red de crimen organizado para asegurar el control de la mansión. Elena había descubierto el fraude y estaba a punto de exponer el escándalo, lo que llevó a Laura a tomar medidas desesperadas para proteger el oscuro secreto familiar. Laura detalló cómo el pacto estaba vinculado a la corrupción y el crimen organizado, y cómo el asesinato de Elena fue una medida desesperada para evitar que la verdad saliera a la luz. La mansión, con su historia de engaños y traiciones, había sido el escenario de una tragedia inevitable. Con la confesión de Laura, el caso se cerró oficialmente. La verdad sobre el fraude y el pacto oscuro se hizo pública, y el pequeño pueblo de Marina del Mar quedó conmocionado. Sin embargo, el espíritu de la mansión seguía presente. La figura espectral que Ana había visto antes no era otra que el fantasma de una antigua residente de Rosa Marina, cuya vida había sido destruida por el mismo pacto oscuro que Elena intentó desentrañar. Un nuevo misterio surge. Poco después de que se cerrara el caso, la mansión Rosa Marina volvió a atraer la atención del pueblo.
En una noche tormentosa, don Ernesto fue encontrado muerto en el mismo despacho donde Elena había sido asesinada. Su rostro estaba marcado por una expresión de horror absoluto, como si hubiera visto algo aterrador en sus últimos momentos. La noticia de su muerte corrió como la pólvora por el pueblo, y los rumores de la maldición de la mansión volvieron a surgir. El caso fue reabierto, y un nuevo detective, Marco Rivas, fue llamado para investigar los eventos recientes. Marco, conocido por su habilidad para resolver casos relacionados con lo paranormal, llegó a la mansión con una sola cosa en mente: descubrir la verdad detrás de la muerte de don Ernesto. Durante su investigación, Marco encontró un objeto misterioso en la mansión, un espejo antiguo cubierto con un paño rojo. A medida que limpiaba el polvo del espejo, notó que reflejaba más de lo que era visible a simple vista. En el reflejo, podía ver figuras que no estaban en la habitación y escuchar susurros que llenaban el aire. Mientras investigaba más a fondo, Marco se dio cuenta de que el espejo tenía el poder de revelar secretos ocultos y conectar con el mundo de los espíritus. Usando el espejo, vio la figura espectral de la mujer con el vestido blanco que había aparecido antes a Elena y a Ana. Esta figura, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, parecía estar buscando justicia por los crímenes cometidos contra ella y su familia. Al darse cuenta de que el espíritu no era malvado, sino que buscaba venganza, Marco decidió ayudarla. Usando el espejo y un viejo amuleto que encontró en la misma habitación donde el espejo estaba guardado, comenzó un ritual para liberar al espíritu. Sin embargo, al activar el amuleto y el espejo, el espíritu comenzó a acercarse a él de manera agresiva. En ese momento, un fuerte estallido de energía llenó la habitación, y Marco sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia atrás. La puerta del despacho se cerró de golpe, y las ventanas se rompieron, dejando entrar el viento y la lluvia. Marco comprendió que debía actuar rápidamente. Usó el espejo para enfrentar al espíritu, sosteniendo el amuleto en alto. El espíritu, ahora furioso y agitado, lanzó un grito agudo que resonó en toda la mansión. Marco gritó palabras que no comprendía, guiado por una fuerza interna, y el espejo comenzó a brillar intensamente. El espíritu, atrapado entre la luz del espejo y el poder del amuleto, se retorció en una agonía final antes de desaparecer en una explosión de luz. Cuando la luz se desvaneció, el silencio volvió a la mansión. Marco, exhausto pero ileso, sabía que había logrado liberar al espíritu. El amuleto y el espejo cayeron al suelo, ahora sin vida. La mansión, por primera vez en décadas, parecía tranquila. Conclusión, el eco final. Con la desaparición del espíritu y la revelación de la verdad detrás de los asesinatos, Marco Rivas pudo finalmente cerrar el caso. La mansión Rosa Marina quedó vacía, un monumento silencioso a los secretos y tragedias del pasado. Ana y Marco, satisfechos con haber resuelto el misterio, se despidieron frente a la mansión. Ambos sabían que, aunque el caso había llegado a su fin, las sombras del pasado siempre podrían regresar. Sin embargo, por ahora, el eco de las sombras finalmente se había silenciado.